se encuentra adscrito el Centro de Estudios Regionales Estratégicos del CERI. Un saludo muy especial para el doctor Juan Felipe López Jaime, muchísimas gracias. El profesor Juan Felipe viene de México, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y muchísimas gracias también al doctor Carlos Ronderos, que hace parte de nuestro equipo en la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, que es investigador de la universidad hace muchos años, exministro de Estado. Quiero darles la bienvenida en este contexto. Los encadernamientos productivos en el sureste de Asia es un tema que obviamente no es muy conocido en este momento en Colombia. Algo del ASEAN se conoce por otros temas más políticos que comerciales. La Asociación de Países del Sudeste Asiático la estamos siguiendo más desde una perspectiva geopolítica y de la influencia que está teniendo China en el FTA, o sea, en el Tratado de Libre Comercio de ASEAN, tratando de influir en la zona, pero no desde una perspectiva mucho más relacionada con los encadenamientos productivos. Por eso nos parece muy útil y muy oportuna la realización de este evento por iniciativa del CERI, y en eso quiero hacer un reconocimiento especial a Yelta y al profesor Lee por su apoyo y por su iniciativa de realizar esta conferencia. Sin más preámbulos, pues le quiero dar la palabra a Juan Felipe. Posteriormente tenemos la presentación del doctor Romero. Gracias, Yelta, gracias al profesor Lee, a la Universidad Sergio Arboleda por esta invitación. Y bueno, yo soy internacionalista de origen y de todos los grados, entonces creo que pues estamos en familia, somos colegas, y mi perspectiva de los encadenamientos productivos es una perspectiva de economía política, no es una perspectiva de un economista o de un experto en negocios internacionales, y entonces a lo mejor lo van a notar ese dejo internacionalista que tengo yo. Sí, en efecto, el título... ¿Puedes poner la pantalla completa? Está movido el... Yo lo más que he hecho en mi carrera académica es estudios coreanos, estudios en el noreste de Asia, y recientemente me involucré con este proyecto del sureste de Asia, que aunque he estado, no lo había estudiado a profundidad, y por lo tanto estoy haciendo una nota de advertencia de que este es un proyecto en proceso, no es un proyecto todavía concluido. Estoy, digamos, en una fase de revisión de literatura sobre el tema de los encadenamientos productivos, y lo que he descubierto, me lo mencionaba hace un momentito con los colegas, pues es algo interesante, y creo que el sureste de Asia es mucho más parecido a nuestra realidad en América Latina que el noreste de Asia. Entonces, para mí ha sido un hallazgo y un incentivo para continuar este camino, esta línea de investigación, que se compatibiliza muy bien con mis otras líneas de investigación, que es en corporaciones internacionales, sobre todo aquellas del este de Asia. Para llevar a cabo esta presentación, quiero que tengamos en cuenta dos argumentos principales. Uno, que las aglomeraciones industriales y las redes globales de producción, estas que hacen los encadenamientos, son dos caras de la misma moneda. Y el otro argumento es que para insertarse ventajosamente en las redes globales, los agentes económicos, las empresas, sí necesitan ayuda, y ayuda digamos, de los gobiernos y sus políticas públicas. Difícilmente economías de reciente industrialización o en desarrollo pueden sus empresas insertarse de manera ventajosa en las cadenas, y de manera ventajosa quiero decir en los niveles o en los eslabones que vale la pena, según yo, insertarse, o al menos planear insertarse niveles altos en el largo plazo.
aquellos niveles o eslabones de alto valor agregado, que son los que dejan más riqueza a la economía. La que sigue. Ok, mejor para no molestar. Muy rápidamente, cuando hablamos de aglomeraciones económicas, pues es un término muy antiguo, y más recientes son otros como clústeres industriales o parques industriales, los triángulos de desarrollo o zonas económicas especiales, corredores urbanos o corredores industriales transfronterizos, etc. Hay diferencias entre cada uno de ellos, por supuesto, pero el punto en común es que son empresas que territorialmente están cercanas, y esto tiene muchas ventajas. Por ejemplo, ventajas logísticas, y esto además tiene ventajas en los tiempos de producción, pero me parece también algo muy importante en las aglomeraciones, que se crean relaciones especiales por la frecuencia de estos vínculos. La cercanía física genera también intercambios de información mucho más fluidos, y a la larga relaciones de confianza que hacen que los clústeres y las empresas que operan en ellos pues tengan una vida propia. Ahora, en la antigüedad los clústeres pues, ocurrían, la gente producía, se especializaba en algunas manufacturas o artesanías, pero se consumían internamente, y algunas de ellas posiblemente se intercambiaban con otras comunidades que hacían lo mismo, se especializaban en algo y posiblemente lo intercambiaban. Entonces, esta es una manera espontánea de creación de las aglomeraciones, y esto ocurre en prácticamente cualquier sociedad. Pero más recientemente hemos visto que los gobiernos utilizan políticas específicas para formar estas aglomeraciones. Entonces yo quisiera nada más destacar por ahora en este concepto de aglomeraciones dos grandes tipos, ¿no? Cualquiera de estos, pero dos grandes tipos: la espontánea y la creada, ¿no? Y la espontánea por lo general se da en una relación de mercado, y la creada hay una intervención específica del gobierno para crear las condiciones, para establecer las condiciones, los incentivos para atraer a estas empresas. Estos incentivos pueden variar muchísimo, y además a lo mejor el territorio en sí mismo ya tiene un incentivo. Por ejemplo, si está cerca de una frontera con un mercado importante, o cerca de una frontera con una característica, por ejemplo, Singapur, una característica física como un puerto pues, internacional de muchísimo movimiento. Entonces, idear un clúster en la frontera con Singapur es digamos, lógico, pero es una creación, o hay un apoyo, una intervención en el gobierno, que posiblemente, si no la hubiera, tardaría más, o a lo mejor no tendría las condiciones ventajosas que las tiene actualmente. Y estas son solamente algunas maneras de representar gráficamente estos temas. ¿Ya sirve? No sirve. No tiene la punta de No, sí sirve. Déjalo. Ya, ok, la anterior rápido. No, la anterior. Ya, entonces aquí esto es lo que llamaríamos algunos triángulos o zonas subregionales de desarrollo. Esta no es el tema del sureste de Asia, es China, pero si ven, estas son diferentes épocas, en los principios de los 80, mediados de los 80, ya en los años 2000, los 90, 2000 y 2000 avanzados, ¿no? Estos son las zonas económicas especiales de China, las primeras, aunque las primeras empezaron en la zona del sureste de China, pero poco a poco la política de desarrollo y de industrialización se han ido expandiendo, se han ido multiplicando, y en las políticas actuales de desarrollo de China, de desarrollo industrial, pues está la expansión de estas zonas económicas especiales en la zona central de China. Bueno, esa es una forma, es una forma artificial o creada, o
parte del gobierno y sus políticas de establecer las condiciones, facilidades, etcétera, para el capital privado o capital mixto o empresas públicas para distribuir la riqueza, para llevar el desarrollo industrial a otras regiones y evitar lo que está pasando actualmente en China, que es la desigualdad económica, y que evitar que esto se convierta en un problema social y eventualmente un problema político. Es el caso de China. Y bueno, en otros lados pueden haber los dos tipos. Uno, por efectos económicos del mercado, que hay una gran empresa que se establece en un lugar y esto atrae a otras empresas como proveedoras. Podría funcionar y se vería más o menos en estas zonas. Es, digamos, el sureste de Asia aquí, el este de Asia, y no sé si alcanzan a ver, pero hay algunos círculos que son zonas o subregionales de integración. Muchas de estas son espontáneas, son por efectos de mercado, de atracción de mercado, y otras son con una ayudadita del gobierno. Y otra manera de representar, por ejemplo, los corredores urbanos, ¿no? Desde Hong Kong, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapur, Yakarta, etc. Cómo se puede ver logísticamente esta zona como una sola unidad, como una unidad económica, como una especie de aglomeración regional del sureste de Asia. Puede entenderse así también, como una gran aglomeración industrial interconectada por el capital privado industrial. Y pues, digamos, una fotografía típica de un parque industrial, ¿no? Que se juntan diferentes empresas o fábricas o estas unidades de manufacturas en un sitio determinado para eso. No es una casa que empezaron a hacer así en el garaje algún producto, sino que es un terreno específicamente diseñado y trazado para instalaciones industriales. La otra cara de la moneda es las redes o las cadenas productivas o las cadenas de valor, que básicamente pues son empresas que se interconectan con otras. Ahora, de las redes y las cadenas yo distinguiría dos tipos, o más bien de este tipo de fenómeno de internacionalización del capital. Yo distinguiría las redes y las cadenas con características especiales. Las redes, que pueden verse así: una red centralizada, una empresa a la cual todas las demás provee, y otra que son varias grandes empresas con sus respectivas redes, que tienen cierta independencia y eventualmente convergen en un nodo mayor, por ejemplo ese que está en el centro. Y esta otra, que es mucho más dispersa, y lo que podríamos ver analizando los casos de las empresas, grandes corporaciones chinas, coreanas y japonesas, podríamos con algunos matices distinguir que las empresas o los conglomerados internacionalizados japoneses tienen más la forma de una red centralizada como aquella. Los coreanos pueden tener una forma más como la que está en medio, más descentralizada, y las redes chinas podrían parecerse más a esta otro tipo de redes. Y las cadenas pues es mucho más vertical, con digamos control sobre cada parte del proceso de una sola firma o de una sola empresa, con relaciones de propiedad con sus proveedores. No es que se adueñan en 100%, pero sí tiene por lo general participación de propiedad con sus proveedores, o tiene una relación significativa de mucho tiempo atrás. Las redes, a diferencia de las cadenas, se distinguen por la subcontratación o el outsourcing, y son en muchos casos relacionales, es decir, no es nada más que la empresa con el que se tiene el contrato pues sea una empresa que haga bien el producto que se necesite, sino que hay un contacto previo, hay una relación personal a veces o familiar previa. Eso ocurre mucho en las redes asiáticas, y en las cadenas pues es una relación de jerarquía
y que también tiene que ver con una vinculación de tipo relacional, o sea, una empresa que ya tiene vínculos con la empresa principal desde mucho tiempo atrás, incluso desde la misma economía nacional. Entonces, las diferencias entre una y otra en general, en la literatura lo que se van a encontrar son diferencias de propiedad. En el caso de las cadenas, la propiedad es mucho más fuerte, y en el caso de las redes es mucho más flexible. Lo que está más de moda, por la flexibilidad, por lo que esto implica en cuanto a costos, son las redes. La literatura actual sobre estos temas aborda más o toca más el tema de las redes que las cadenas, que es pues ahora digamos que están pasando de moda porque implican un gran costo de planificación y pues difícil, dada la sofisticación, la complejidad de los procesos productivos, poder controlar cada uno de los eslabones. Entonces se ha preferido el esquema de redes, pero no se ha abandonado el tema de en la subcontratación, no se ha abandonado la cuestión relacional. Eso es muy importante, sobre todo en el caso de las empresas asiáticas. Ahora, ¿cómo ver en el caso de Asia en general y el sureste de Asia en particular este tipo de relaciones? Y aquí viene un poco mi perspectiva de internacionalista de economía política. Pues hay una visión que está creciendo en donde en vez de pensar que lo global afecta a lo local irremediablemente, lo que estamos viendo es ver cómo en las diferentes escalas o niveles de análisis hay formas de gobernar una interacción en varios sentidos. Por ejemplo, de lo global a lo nacional, lo global y lo local, y lo nacional y lo local, que no se alcanza a ver ahí abajo. Entonces, esa sería un poco mi perspectiva, en donde tiene que ver, o sea, lo local y las decisiones que se toman en lo local repercuten en las formas en las que esa localidad se va a vincular con lo internacional o con lo global. Si no hay una acción en lo local, entonces lo global podría que no ocurra, o podrían las, digamos, cadenas globales, las fuerzas económicas entre las grandes empresas transnacionales no tener ningún efecto sobre lo local, simplemente no están. Entonces es en el punto donde digo, bueno, lo que se haga localmente sí tiene un impacto en la forma de organización de las redes o cadenas globales de valor. Entonces este esquema es algo que yo trato de tener en mi mente cuando yo veo los procesos de encadenamientos productivos. Y por eso digo en mi argumento que los clústeres o las aglomeraciones forman parte de la misma moneda que las redes globales, ¿no? Un poco pensando en este tipo de esquemas de interacción, de ida y vuelta. Ahora, pensando en el este de Asia, y cómo pensarlo, y no sé si aquí gente de relaciones internacionales o solo de negocios o cuál es la combinación, pero aunque sean de negocios, creo que es muy importante que tengamos un punto de vista histórico. Cómo es que podemos entender la formación de redes en el sureste de Asia, desconociendo que esas redes, que son principalmente, en la actualidad son principalmente de origen japonés, y en segundo lugar chinas y coreanas, ¿de dónde vienen? ¿Por qué el sureste de Asia es importante? Aquí yo sugiero ver, digamos, de lo más general y después vamos a lo particular, que serían los estados nacionales. En cuanto a la estructura general de las relaciones económicas internacionales, pues necesitamos ver el régimen comercial, financiero, monetario, y por eso puse ahí los logotipos de las principales agencias internacionales: el Fondo, la Monetaria Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Banco Mundial. Creo que estas tres instituciones ponen las reglas del juego, las reglas formales del juego. Las empresas transnacionales juegan con esas reglas, pero esas reglas también tienen un origen, y parte de este es pues todos los acontecimientos del siglo XX. Lo que impacta en el sureste de Asia es lo que ocurrió,
por favor, es un proceso de expansionismo japonés que no data nada más de la segunda, digamos, de los años 50, de los años 60 o los años 90 del siglo XX, sino que data de la primera mitad del siglo XX, con un proceso de expansión que, pues, dada la costumbre de esa época, es la expansión militar, primero. ¿Y por qué? Japón, pues, es un archipiélago que no tiene recursos naturales y tiene desde hace ya, digamos, varios siglos, una élite que ha sido constantemente nacionalista. Y cuando empezó el expansionismo europeo y estadounidense en esta zona, y empezaron a ver los japoneses cómo pues China estaba siendo desmantelada en su sistema político y la poca capacidad que estaban demostrando, se dieron cuenta que la única forma de salvarse de ser una colonia o simplemente un territorio dominado por los poderes coloniales o imperialistas del siglo XIX y XX era fortaleciéndose internamente, industrialmente y por lo tanto militarmente. De ahí la frase o el lema típico que se van a encontrar en toda la literatura del desarrollo industrial japonés: país rico, ejército poderoso. Pero eso está muy bien, ¿no? Hay que tener un país rico, industrializado y un ejército poderoso, pero Japón no es un país rico en recursos naturales, entonces lo necesita tener de algún lado. Y para ello se ideó el concepto de las esferas de coprosperidad, que son esferas o círculos concéntricos que empiezan en la península coreana, Manchuria y Taiwán como un primer círculo económico y geopolítico, y después se fue expandiendo a la costa este de China. Se fue expandiendo a la zona de la costa este y posteriormente al sureste de Asia. En la Segunda Guerra Mundial, digamos en los finales de los años 30, las potencias europeas, Holanda, que digamos era la metrópoli de Indonesia, Gran Bretaña, que tenía el dominio sobre la península de Malasia, o Indochina, que era dominio francés, y Birmania, que era dominio británico. Tailandia no fue colonia de ninguna potencia europea por dos razones. Una, la diplomacia fue muy efectiva, la diplomacia del reino de Siam, como se le llamaba entonces, fue muy efectiva en guardar cierta neutralidad, y por otro lado, Tailandia tenía una función de estado tapón o estado colchón entre las diferentes potencias, entonces, digo, tenía esa función. Sin embargo, pues Japón llegó a imponer sus condiciones y sus propias reglas, prácticamente no nada más en Tailandia, sino en todo el sureste de Asia, incluyendo Filipinas, que violando un acuerdo que tenía con Estados Unidos de no intervención. Eventualmente pues invadió las islas Filipinas. Y esto se da en el contexto de Japón, que necesita esos recursos para poder fortalecer su industria y su ejército. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, que en la Guerra del Pacífico se dio pues, principalmente después de las dos detonaciones nucleares en Hiroshima y Nagasaki, Japón es derrotado y por lo tanto todo ese espacio queda vacío. Y ese espacio vacío intentó ser originalmente ocupado de nuevo por las potencias europeas, pero pues hay también un proceso paralelo de expansión comunista y de un proceso paralelo de formación de nacionalismos, en donde una de las ideas principales era construir nuevos estados-nación y digamos, nuevos países independientes. Mientras Europa se reconstruía, el sureste de Asia se conformaban nuevos estados. Y ya a partir de ahí se empezaron a construir, es decir, los estados que conocemos ahora, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Vietnam, etc. En muchos casos, las fronteras actuales fueron trazadas desde la época de la colonia y antes no existían. Entonces, los estados como los conocemos, básicamente, y sobre todo Indonesia, por ejemplo, es el archipiélago de 200 y pico de islas,
pues eran 200 y pico de islas, cada una con grupos étnicos, con lenguas diferentes, con culturas diferentes, pero los holandeses lo unificaron y los que se quedaron después lo mantuvieron. Entonces, bueno, tenía sus conveniencias, así que el sureste de Asia quedó así, como lo conocemos ahora, por la presencia colonial, y al quedar vacío de esta presencia, tanto europea como japonesa, se formaron nuevos estados. Sin embargo, Japón seguía teniendo las mismas necesidades de industrialización, ya no militares por los cambios en su constitución, cambios que fueron impuestos por Estados Unidos, pero seguía teniendo las mismas necesidades económicas. Así que pues empezó su proceso de industrialización o de reconstrucción, y lo que sucedió, pues, muy parecido a las teorías del ciclo del producto, cuando el producto llega a un punto digamos, tecnológico, y hay otros competidores, las ganancias que se obtienen por ese producto pues ya son muy marginales, así es que se da un paso en la innovación, se crea un nuevo producto, y eso que se tenía anteriormente se desplaza, otros lo van a construir, y hay la ventaja de la innovación. En la industria ocurre algo parecido. Por ejemplo, la industria textil, cuando la población ya tiene ingresos más altos, es más educada por pues, las ganancias, las familias invierten más en educación, a la vuelta de una generación o menos, se vuelve más caro producir bienes de uso intensivo de mano de obra, por ejemplo. Entonces hay un incentivo de trasladar esas plantas a otros lugares en donde las condiciones que había se recuperan. Y esto es lo que sucedió, y este fenómeno, digamos, para poner una metáfora, se le ha llamado el paradigma de los gansos voladores, en donde el ganso líder, al llegar a un punto de agotamiento o de madurez de su industria, traslada sus tecnologías y sus plantas a otros lados, para que a su vez se desarrollen y exporten a estos lados, al ganso líder, y así sucesivamente. Cuando llega a su punto de madurez, hace lo mismo con la generación que sigue, con el ganso que viene atrás, y así va sucediendo posteriormente. Y esta es otra, digamos, un poquito más elegante, pero es la misma idea. Japón, hasta aquí abajo, producía, digamos, textiles, después acero, después televisores, después equipos de más alto uso de tecnología, y después de tecnología y conocimiento. Y así, pues, los segundos, los tigres asiáticos que le siguieron, Corea, Taiwán, Singapur, por ahí Hong Kong, ¿no? Le siguieron primero con textiles, después con acero, después televisores, equipos electrónicos. Cuando ellos llegaron a su madurez, trasladaron sus plantas a lo que aquí, por ejemplo, dice ASEAN, la Asociación de Países del Sureste de Asia. Y así, ¿no? Este es el fenómeno. Ahora, en este fenómeno es en donde podemos encontrar la formación de redes, porque la red significa que una empresa internacionaliza su actividad, puede ser por inversión directa o puede ser por subcontratación, pero a fin de cuentas, aun cuando sea red, la empresa principal tiene control sobre los procesos, decide a quién contrata y a quién subcontrata, y el que subcontrata establece las reglas de esa subcontratación, la calidad, las cantidades, los tiempos, etc. Entonces tiene un gran control sobre él, aunque sea red, aunque no tenga una propiedad sobre esa empresa, pero emana ese proceso de un fenómeno per se, que obviamente no es exclusivo de Japón, sino del fenómeno de la expansión capitalista de cualquier otra economía. Ahora, esto se puede ver más o menos representado así. En el sureste de Asia, digamos que tenemos en una secuencia, ¿no?, de el upstream y downstream. Vemos que los azules es el upstream, o sea, la extracción prácticamente, y el downstream, que sería ya los productos manufacturados, en donde, pues, en el este de Asia, en este sector, que es en el sector de los semiconductores y de los chips, más o menos parecería aquí. Entonces vemos
se parecería a esto, ¿no? Vemos como en el sureste de Asia, que es esta zona, es una zona manufacturera, que es, digamos, de la cadena de valor agregado, más o menos lo que está en medio, ¿no? Y bueno, aquí pues vemos que tienen flechas para todos lados, es un centro de distribución, de compra también, de procesamiento y de vuelta a la exportación. Ahora, ese es el lado estructural de este fenómeno, pero este lado estructural se tiene que ver también el lado local o el lado nacional. Y los países del sureste de Asia, desde ese momento de haber obtenido su independencia, que narré brevemente en las slides pasados, empezaron prácticamente desde un principio a establecer políticas industriales que buscaban generar su propia industria nacional. En esta época también, con el expansionismo comunista, en Estados Unidos surgieron las llamadas teorías o escuelas de la modernización, o teorías del desarrollo. Y estas teorías del desarrollo prácticamente lo que hacían era dar la receta de cómo llegar a niveles de industrialización como los países más avanzados, pero sin todos los errores y todos los procesos de aprendizaje. Era como ir más rápido en esa lección, y pues era, digamos, conocimiento en ese sentido disponible para los países del sureste de Asia, y básicamente lo que se trataba era generar la industria nacional. Y pues sí, todos los países lo intentaron hacer, y también combinado con una política educativa que daba muy claro para todos que no se podían industrializar si no tenían un capital humano suficiente para poderlo hacer. Eran comunidades, eran sociedades rurales, ¿no? Y aun cuando se urbanizaron, cuando hubiera estos efectos de urbanización, seguían teniendo esquemas mentales rurales. Y eso era posible cambiarlo con políticas masivas o políticas de educación masiva, que fueron el caso en los países del sureste de Asia, con mucho énfasis, por ejemplo, en los países del noreste de Asia. Japón, Japón ya tenía una sociedad bastante educada, pero Corea, por ejemplo, las políticas educativas es uno de los grandes pilares de la política industrial, y las razones por las que Corea logró tener el éxito económico. El sureste de Asia también lo intentó hacer, y también una política específica para la inversión extranjera, con el fin de, bueno, sí, industrializarnos. No tenemos todo el conocimiento ni el capital, sí, vamos a invitar, pero digamos, en una primera etapa, en los años 50, en los años 60, era una política de inversión extranjera muy restrictiva, basada en la sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir? Internamente vamos a producir los insumos o los componentes que se necesitan después para el consumo de bienes que elaboramos aquí, que posiblemente después se exporten. Pero el origen es la sustitución de importaciones. Las exportaciones llegaron un poco después, no mucho, pero un poco después. Y cuando empezaron a ver que pues sí, alguna inversión llegaba y querían reproducir su propio capital, generar sus propias empresas, el fenómeno de la aglomeración empezó a tener efectos un poco negativos en el sentido de la distribución de la riqueza en el resto del país. Así que en los años 60 prácticamente todos los países del sureste de Asia llevaron a cabo políticas específicas de desarrollos territoriales, ¿no? con reglas diferenciadas entre uno y otro territorio, para descentralizar el poder económico espacialmente, y con esto se fomentaron aglomeraciones en otros territorios. Entonces, este es, digamos, a nivel nacional lo que ocurría en el sureste de Asia, y ya para finales de los años 60, pero con mucho más énfasis en los años 80 y 90, empezaron a haber políticas económicas colectivas. Mencionaba el profesor que aquí se ve más el área política de ASEAN, pero el área económica eso es cierto, es mucho más reciente, pero para nuestro tema es muy relevante porque estamos hablando de un espacio en donde los diferentes gobiernos de los países miembros de esta asociación se pueden organizar de tal manera que no hay políticas de inversión extranjera
bueno, sí hay políticas de inversión extranjera nacionales, por supuesto, pero pueden coordinarse aspectos generales, una posición común hacia la inversión extranjera para evitar esta carrera de dar todo tipo de facilidades al capital extranjero y que vaya en demérito del capital local, ¿no? Y esto sucede porque todos los países, todas las economías y todos los gobiernos quieren traer inversión extranjera, y el inversionista extranjero, con lo oportunista que suelen ser, van a ir a donde más facilidades o más ventajas les ofrezcan. Entonces empieza una carrera entre gobiernos por dar las mayores facilidades al grado de hacer una economía nacional muy vulnerable y demasiado abierta, y que imposibilite la formación de industria nacional. Entonces hacer esto de manera coordinada sería, o ha sido para ANSEA, una forma de actuar en bloque, de tener una posición común y, digamos, evitar esta competencia de desregulación que podría no resultar tan positiva en el largo plazo, al menos para las economías nacionales. Es ideal para las empresas transnacionales, pero pensando en la gente, en las sociedades locales, quizá pues no sea tan buena idea abrirse demasiado. Y parte de estos procesos de interacción institucional o de formación de un marco institucional, se ha llegado también a este problema. No sé si ustedes han oído hablar del síndrome del plato de espagueti o plato de fideos, ¿no? Que son los acuerdos comerciales que se han firmado de no tener prácticamente ninguno, a que cada país empezar a hacer el suyo propio con otros países, genera esta red de tratados que complica las transacciones comerciales, incluso de las redes globales de producción. Entonces ahora ANSEA lo que también trata de hacer es agrupar o simplificar esto con acuerdos entre sus miembros, y que ANSEA trabaje en bloque con otros procesos de integración regional o interregional, para tratar de minimizar o de reducir los problemas que esto puede acarrear. Ahora, volviendo al tema de las redes, me gustaría simplemente hacer que vieran cómo operan las redes en general. Hay diferencias, otra vez, aún en Japón, pero en general las redes japonesas operan más o menos de esta manera, ¿no? Que es el Keiretsu principal aquí, las empresas principales, el segmento de manufacturas, y un grupo, una playa de empresas están relacionadas a veces con un poco de capital de propiedad del Keiretsu, pero tienen relaciones de exclusividad en la producción con ellos, ¿no? Con el Keiretsu principal, y de esto pues a la exportación. Más o menos, si este es muy simplificado, no es tan simple, pero es nada más para efectos, para que vean el tipo de redes y cadenas que se generan en las empresas japonesas. Y históricamente, en un principio, las empresas japonesas, en su proceso de expansión, pues empezaban en Malasia, Indonesia, para sus productos manufactura, para los eslabones de manufacturas, y posteriormente, en la década de los 90, empezaban a tener otras representaciones en Corea, en Tailandia, en Indonesia, en Taiwán, en Malasia con Singapur, etc. Entonces así empieza a expandirse la red. Ya después empiezan a haber varios nodos centrales. ¿Se acuerdan de esa primera gráfica que pusimos de las redes? Es una red centralizada. Esta podríamos ver que es una red centralizada, y posteriormente se empieza a descentralizar de esta manera: Japón y Estados Unidos. Después Japón, Estados Unidos y China, y después China. Ahora, esto puede resultar un poco engañoso a la vista, pensando que bueno, pues es una gran red, y pues Japón ya no está en el centro. Aquí lo que me parece interesante, y lo que la literatura está constantemente señalando, es que pues sí, Japón ya tiene aquí, o parece tener una importancia marginal, y que en la actualidad China es el centro de todas las redes, pero lo que no hay que olvidar es que el capital de esas redes, o el control de esas redes, sigue estando en Japón o en Estados Unidos. Entonces esto es importante, y quiero nada más hacerles recordar
la gráfica esta del expansionismo del siglo XX, de principios del siglo XX, de mediados del siglo XX de Japón. Japón sigue haciendo lo que necesita hacer, pero de otra manera. Japón y las empresas japonesas siguen teniendo el control de sus procesos productivos, aun cuando funcionen a partir de redes, con las características de subcontratación que había yo descrito anteriormente. Ahora, las redes coreanas y chinas, ¿cómo funcionan? Esas son mucho más flexibles. Las coreanas, por ejemplo, en estos casos, una de estos nodos puede tener vínculos incluso con otro conglomerado, ¿no? Y compiten entre sí. También en Japón un poco, pero la intensidad de la competencia entre las subsidiarias o entre las proveedores a empresas coreanas es muchísimo más intensa que en las japonesas, ¿no? Y en las redes chinas, por lo general, son redes completamente relacionales, ¿no? Y estas relaciones tienen que ver con relaciones de familia y con relaciones étnicas. O sea, el chino comercia y principalmente, no únicamente, pero principalmente con chinos. Pero pueden ver chinos malayos, chinos filipinos, chinos de Singapur, chinos de Tailandia, etc. Y esa red de producción o de comercio de China se da con esa base étnico y familiar. Ya pues, para irme un poco más rápido, lo que sucede ahora en cuanto a la formación de las redes productivas de empresas asiáticas en el sureste de Asia, lo que tenemos es en los diferentes, digamos, etapas o eslabones, en la principal, que es la de extracción. El sureste de Asia se encuentra en una etapa intermedia de manufacturas, pero no es en el sureste de Asia en donde se está haciendo, salvo en Singapur, investigación y desarrollo, marketing y todo eso. Esto está reservado para los headquarters o que están normalmente en las economías nacionales, en los países de donde son originarias el nodo principal de la red, ¿no? Entonces el sureste de Asia se encuentra aquí y bueno, un poco más rápido, si quieres pasa. Para hablar un poco más específicamente de los... No, antes. Pues para que vean los casos, elegí 4 casos porque creo que cada uno tiene sus peculiaridades. No está el caso de Indonesia porque creo que está en un punto intermedio entre Tailandia y Malasia. Tailandia es uno de estos países en los que tienen políticas de aglomeración mucho más específicas y estructuradas. Sin embargo, aunque Tailandia es el líder regional en producción automotriz y el 10º a nivel internacional, a nivel mundial, el problema que tiene Tailandia, aun cuando tiene sus políticas de aglomeración que tratan de distribuir la riqueza en varios lados, la industria automotriz ha sido tan penetrante y tan fuerte que pues finalmente es un imán de atracción de capital internacional, específicamente obviamente de las grandes armadoras, pero todas están concentradas en la zona metropolitana de Bangkok y en 2 provincias al sureste. Entonces esto, aunque pues puede parecer que trae una gran derrama, prácticamente las 15 armadoras más importantes del mundo están operando en Tailandia, están todas concentradas en esta zona, y el resto del país, el norte y este pequeño brazo, o este brazo delgado que también forma parte de Tailandia, pues no es que estén en abandono, pero el rezago que ya tiene económico y las disparidades económicas que empiezan a verse en esta zona, pues ya son bastante serias, ¿no? Y además el problema que tienen las redes automotrices, en especial en esta zona, es que la industria tailandesa automotriz de autopartes es solamente en los niveles más básicos y de menor valor agregado. Entonces
la riqueza que se está produciendo por la producción y el armar los coches ahí, prácticamente los proveedores de componentes automotrices de alto valor agregado no son empresas tailandesas, son empresas pues que forman parte de la red internacional de Toyota o de Nissan o de Honda, etc. No son necesariamente empresas tailandesas. Y no nada más eso, sino que la distribución, los coches que se elaboran aquí y después se exportan, los navíos que transportan esos autos son empresas navieras japonesas. Y así sucesivamente. Entonces la participación o el encadenamiento de empresas locales, de empresas tailandesas en este caso, es muy marginal. Esto es algo en lo que Tailandia tendría que trabajar un poco más para elevar su nivel de participación en los encadenamientos que ya ocurren, que están ahí y que, pues sí, claro que son bienvenidos, pero tiene que haber un esfuerzo interno y posiblemente en el futuro, con la coordinación con otros países, un esfuerzo colectivo de establecer otro tipo de reglas de juego. El problema es que pues, si las reglas se ponen muy severas, es muy probable que aunque sea la industria automotriz pueda desplazarse a otro lado. No tendrían gran problema, es un costo adicional quizá que no estarían previendo, pero es posible, siempre es posible hacer eso. En Malasia me parece que es un caso de éxito relativo en cuanto a la distribución de las regiones donde han buscado aglomeraciones o clusters, y las estrellas, digamos, de Malasia serían pues dos regiones, una que es una isla casi frontera con Tailandia, que se llama Penang. No se nota mucho. Bueno, aquí abajo casi no se nota, pero es un acercamiento de la isla de Penang, que es conocida como Silicon Island, porque es en esta isla y la parte, digamos, ya de la península en donde se ha desarrollado una industria electrónica muy fuerte. Aquí sí hay empresas locales, malasias, pero con inversiones o coinversiones con Singapur importantes. Entonces aquí se ha concentrado prácticamente el 80% de la producción de electrónicos, de equipos electrónicos en Malasia, y pues a nivel mundial creo que es como 2 de cada 3 equipos reproductores de DVDs se producen en esta zona, en el mundo. Entonces es un clúster muy exitoso en donde el gobierno ha intervenido de manera significativa, y en buena parte debido a las políticas regionales, porque Malasia se dividió en varias zonas, cada una con una especialización. Por ejemplo, en la zona verde, esta es una zona de desarrollo forestal, pero también petroquímico, porque Malasia tiene en esta zona yacimientos de petróleo importantes. Bueno, estas son las Petronas, ¿no? Justamente son parte como de la compañía petrolera nacional. Y aquí por aquí habría otra zona de desarrollo multimedia, también corredor multimedia que se le llama, y esta zona azul, moradito, sería el Johor Bahru, esta zona, clúster también que se da por su cercanía con Singapur. Singapur es el principal, digamos, la economía más avanzada del sureste de Asia. Singapur se desarrolló, se independizó de Malasia en 1962, 63, 100% seguro, y desde el principio tuvo un liderazgo muy fuerte de Lee Kuan Yew, quien ideó hacer de Singapur, de una isla de pescadores, obviamente una isla tradicional de tránsito, en toda esta zona, de tránsito marítimo en esta zona, en un, digamos, estado-ciudad,
poderoso, independiente, y que fuera capaz de tener bajo su control su propia producción de tecnología, su desarrollo tecnológico y logístico. Empezó, como todos ellos, con industria manufacturera, pero rápidamente dieron el brinco a industria intensiva en tecnología y posteriormente en conocimiento, y se han enfocado principalmente a la logística, a servicios financieros e investigación y desarrollo, especialmente en alta tecnología. Y esto, bueno, Singapur es un clúster en sí mismo, una aglomeración industrial en sí misma, especializada en este tipo de actividades. Pero no se puede uno imaginar a Singapur sin haber considerado la intervención del gobierno, pues sí, es un gobierno autoritario, pero que diseñó su política industrial de una manera bastante efectiva por los resultados que vemos, su proceso de internacionalización y de inserción digamos, al archipiélago capitalista que forma el sureste de Asia. Y hoy en día el puerto de Singapur es, junto con Hong Kong, los puertos más activos del planeta. Y un caso un poco paradigmático en cuanto a su origen, aunque podría parecerse al caso de China, tiene varias diferencias. Es un país comunista, de un régimen centralizado de economía planificada, pero que está, como en China, designando territorios especiales con tratamiento especial para la inversión extranjera, para que puedan producir en diferentes sitios, y está proveyéndose de una buena infraestructura. Por ejemplo, este es el sistema ferroviario, que está conectado ya con el resto del sistema ferroviario y carretero del sureste de Asia. Entonces el gobierno de Vietnam está está invirtiendo mucho, todo prácticamente bajo su control, y en las zonas económicas especiales también pues, está permitiendo la inversión extranjera. Si vemos otro tipo de mapas, vemos que hay muchas más ciudades especiales con tratamiento especial a la inversión extranjera. Por ejemplo, en pues vemos toda esta lista de clústeres y de corredores industriales diseñados y controlados por el gobierno. Y aquí esto tiene que ver con una política de renovación, o Doi Moi, en 1986, en donde, como en China, hay una línea socialista, pero es de una modernización dirigida, es decir, un capitalismo planificado. Los chinos le llaman a esto socialismo de mercado, que suena muy raro, pero pues es que tenemos que también empezar a deshacernos de los paradigmas europeos y estadounidenses de que solamente hay un solo capitalismo, ¿no? Hay muchos tipos de capitalismo, y puede haber también capitalismo de Estado, ¿no? Y aquí lo interesante es que el gobierno de Vietnam se ha propuesto ser un país industrializado para el 2020. En cada uno de estos casos que acabo de narrar, el rol del Estado ha sido fundamental para el establecimiento de los espacios, de los territorios especiales para atraer el capital extranjero, y de esta manera establecer las cadenas internacionales, ser atractivos para las cadenas internacionales. Y obviamente todas estas políticas han traído éxitos, ¿no? Por ejemplo, la creación de empleos, y la consecuencia es obviamente la generación de un mercado, de una clase media, y pues de crecimiento económico. Cuando hay empleos hay consumo, cuando hay consumo hay producción, y cuando hay producción hay crecimiento. También hay inflación, pero hay mecanismos para controlar la inflación. Entonces pues esto no es tanto el problema. Ahorita el foco es el crecimiento, y el crecimiento se ha logrado gracias a que se han generado empleos. Se ha también desarrollado infraestructura de una manera impresionante. El sureste de Asia está muy bien conectado. Para los que van a hacer, o los que quieren hacer el viaje al sureste de Asia,
van a tener esa gran ventaja. Es muy fácil moverse en el sureste de Asia. Ya no son las horas. Me tocaron a mí, yo era mochilero, viajaba en transporte barato, soy muy tardado, pero ahora aún los mochileros pueden gozar de un sistema de transporte muy efectivo y bastante económico. Otro éxito, digamos, es el incremento de las exportaciones y con ello las divisas, ¿no? El ingreso o el flujo de divisas, el flujo de tecnología y desarrollo de nuevas capacidades. También obviamente esto ocurre con la presencia de capital y de actividades de empresas transnacionales, pues algo se les pega, ¿no? algo aprenderán. Pero también ya está bastante estudiado que no es suficiente con operar una máquina para aprender sobre la máquina. O sea, sí se necesita una capacitación y una capacidad tecnológica y de capital humano diferente a simplemente la maquila o operar máquinas. Entonces aquí este es parte del reto, y aunque se ha mejorado la calidad de vida por todos estos factores, sí le puse recomillado la mejora en la calidad de vida, porque todo esto, todas estas políticas de clústeres y de aglomeraciones, son políticas de urbanización, pues han creado también muchos problemas, ¿no? Problemas típicos de las grandes urbes, problemas de movilidad, problemas de seguridad, problemas de infraestructura de salud pública, etc. Entonces, tienen que trabajar todavía más en esto. La gente que se mueve o se traslada a la ciudad, pues no siempre está en las mejores condiciones o en condiciones de la calidad de vida que tenían en otros lados, ¿no? O sea, a lo mejor tienen un ingreso superior, pero los gastos también son mayores, están más expuestos a otro tipo de enfermedades, las condiciones no son tampoco tan favorables. A lo mejor antes vivían en una finca muy amplia, y al moverse en la ciudad, pues ahora viven en 4 o 5 familias en un espacio muy reducido de, no sé, 100 o 50 metros cuadrados. Entonces, la calidad de vida también habría que ver cómo se mide y ver si podemos catalogar el éxito económico, el crecimiento, la creación de empleos con una mejora en la calidad de vida. Aquí habría que estudiarlo, y de hecho que lo ha hecho. Pero hay todavía varios retos y pendientes, ¿no? En cuanto a nivel nacional. Uno, pues, es mantener la inversión en educación. Esto es claro, y esto lo tienen muy claro, pero todavía van rezagados, y en la literatura sobre los encadenamientos productivos en el sureste de Asia y la formación de clústeres, este es un tema que está todo el tiempo. Cómo insertarse de manera más ventajosa en las cadenas de valor, en los niveles educativos y de escolaridad que tienen hasta ahora, es insuficiente. Entonces tienen que seguir invirtiendo en esto para fortalecer el capital humano. Obviamente, si hay un capital humano pero no se invierte en investigación y desarrollo local, entonces difícilmente las empresas pueden por sí mismas competir con las empresas que forman parte ya tradicional de las redes. Entonces, no hay un incentivo para las redes internacionales, japonesas, coreanas o estadounidenses, de establecerse en los países del sudeste de Asia y proveerse de empresas locales, porque no tienen la capacidad, el volumen, el capital humano, el capital tecnológico, la calidad, etcétera, que sí tienen su proveedor. Entonces, lo que hacen es simplemente invitarlos a que inviertan a sus proveedores tradicionales en estas localidades, y como las reglas para inversión extranjera son muy abiertas, pues lo hacen, y sí generan empleos, pero la riqueza finalmente no se está quedando en su completo potencial en el país. Así que este es algo todavía que tiene que hacer. Singapur ha sido muy exitoso, y el resto de Malasia también, pero el resto de los países tienen que trabajar más en esto. Y eso no es solo mi opinión, esto es lo que dice la literatura que ha estudiado este tema.